El periodo de crecimiento es también el periodo de la perfección del número 40. Por lo tanto, los primeros antepasados humanos, aún inmaduros antes de la caída, tenían que llegar a ser los seres sustanciales que perfeccionen el número 40, estableciendo el fundamento de fe mediante el número 40, cumpliendo de este modo el propósito de la creación. No obstante, esto fue invadido por Satanás debido a la caída. Por consiguiente, la figura central para restaurar esto por indemnización no podría establecer el fundamento de sustancia para restaurar el ser sustancial que ha perfeccionado el número 40, a menos de que restaure por indemnización el fundamento de fe, estableciendo el periodo de indemnización para restaurar el número 40. Estudiemos por qué el periodo de crecimiento es el periodo para la perfección del número 40. Antes de que podamos saber esto, debemos comprender primeramente el significado del número 10. Si dividimos las 3 etapas del periodo de crecimiento en 3 etapas cada una, hacen un total de 9 etapas. Esta es la base del significado del número 9. En el principio, de acuerdo con esto, las cosas de la creación que fueron divididas como objetos sustanciales de Dios a través del desarrollo matemático de sus características duales invisibles, pueden cumplir el propósito de la creación solo cuando llegan a ser una unidad con Dios, volviendo a la esfera del dominio directo de Dios, la 10ª etapa, después de pasar por las 9 etapas del periodo de crecimiento. Por consiguiente, llamamos al número 10 el número del retorno. El fundamento de 4 posiciones centrado en Adán y Eva llegarían a ser el fundamento que ha perfeccionado el número 40, pues cada posición multiplicada por las 10 etapas del periodo de crecimiento completa así en total el periodo matemático de crecimiento del número 40. Por tanto, el periodo de crecimiento es también el periodo para la perfección del número 40. De acuerdo con lo que hemos visto previamente, resumamos qué clase de periodo matemático de indemnización debe ser establecido con el fin de que una figura central en la posición de figura central en la providencia de la restauración restaure el fundamento de fe. Los primeros antepasados humanos deberían haber cumplido el propósito de la creación, estableciendo el fundamento de fe conforme a los números 12, 4, 21 y 40, llegando a ser los seres substanciales que hubieran perfeccionado estos números. Sin embargo, debido a su caída, fueron invadidos todos por Satanás. Por lo tanto, la figura central encargada de restaurarlos por indemnización en el curso histórico de la providencia de la restauración no puede establecer el fundamento de sustancia para la restauración del ser sustancial que ha perfeccionado todos estos números, a no ser que restaure el fundamento de fe, estableciendo un periodo matemático de indemnización para restaurar los números 12, 4, 21 y 40. Bueno, hagamos un resumen, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles fueron los números que Adán tenía que completar? Tenía que completar el fundamento de 4 posiciones. Ahí tenemos el número 4, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era el fundamento de 4 posiciones? Dios es el centro, Adán el esposo, Eva la esposa y los hijos. Son 4 posiciones. Dios, esposa, esposa, hijos. Dios, padre, madre, hijos. ¿Ok? Sí. Tenemos el número 4. Ahora, el número 12. Adán y Eva tenían que perfeccionarlo. Está también dentro del fundamento de 4 posiciones. Si Dios que es el centro, fundamento de 4 posiciones, entonces vamos a decir, Dios tiene 3 objetos de amor. El amor hacia Adán, el amor hacia Eva y el amor hacia los hijos. ¿Ok? Y así cada uno tiene 3 objetos de amor. Si Adán es el centro, Adán ama a Dios, ama a Eva y ama a los hijos. Ya sumamos 6, ¿verdad? ¿Ok? Eva es el centro. Eva ama a Dios, a Adán y a los hijos. Ya sumamos 9. Y los hijos, ¿verdad? Cuando ellos aman, se vuelven el centro, entonces los hijos aman al padre, a la madre y aman a Dios. 9 y 3 son 12. Entonces tenemos 12 objetos del amor. ¿Ok? Por eso es que el número 12 también se vuelve un número tan importante en la historia bíblica. Sí. ¿De acuerdo? Por eso fueron 12 hijos de Jacob, 12 discípulos de Jesús. O sea, nada es casualidad, ya eso lo hemos explicado. Número 21.
También ya lo explicamos, pero estamos resumiendo. Si nosotros tomamos el número 4, sabemos que el número 4 es un número terrenal. ¿Por qué? Analicemos la primera bendición que Dios dio al ser humano, crecer. Entonces tenemos a Dios, ¿verdad? La mente y el cuerpo del ser humano. Entonces, Dios y mente y cuerpo del ser humano es la división de las características duales de Dios, ¿okay? Tanto de carácter interno como forma externa. Ahí se forma el número 3, Dios, mente y cuerpo, que sería lo mismo, Dios, Padre y Madre, ¿verdad? En la segunda bendición. Sí. ¿Ok? El número 3 es el número celestial, ya lo habíamos dicho. Ahora, cuando el ser humano completa su perfección, ¿de acuerdo? Se vuelve un ser humano con la encarnación divina en la tierra. ¿Ok? Entonces existe el Dios espiritual, ¿verdad? Que es el Dios con el número 3, y el número 4 la perfección del ser humano, la encarnación divina en la tierra. Entonces el número 4 es el número de la tierra. Entonces ahí tenemos también el número 3 y el número 4, que es el fundamento, 4 posiciones. Si sumamos 3 más 4, sumamos el número celestial, el número terrenal nos da 7. ¿De acuerdo? Sí. Y el número 7 entonces es el número que completa la perfección de toda la creación, por eso son 7 días de la creación. También dentro del fundamento de 4 posiciones vamos a ver, ya lo habíamos dicho, arriba, abajo. ¿De acuerdo? Derecha, izquierda, son 4, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. Frente y atrás, 6 posiciones. El centro es el 7. ¿Ok? El centro de ese fundamento es el 7. Aparece otra vez el número 7. O sea, el 7 perfecciona todo. Entonces, nosotros habíamos dicho, al principio nos explica que existen 3 etapas de la creación. Lo vamos a ver acá, ¿verdad? O sea, 1, 2, 3. Si consideramos cada etapa perfecta en sí misma, entonces quiere decir que cada etapa es la perfección del número 7, porque ya sabemos que el 7 es la perfección de todo. Entonces, 7 más 7 nos da 14, y más 7, 21. Por eso fue que Jacob tuvo que pasar 21 días en la tierra de su tío Labán, para restaurar, ¿verdad?, las 3 etapas. O sea, cada periodo de tiempo que pasa en la figura central está simbolizando las 3 periodos de la creación. Entonces, Adán tenía que crecer y perfeccionar el número 21. No lo logra, Dios va a escoger una figura central, ¿verdad?, que simbólicamente lo haga por él, ¿ok? Entonces ya tenemos el número 21. Y ahora estábamos explicando el número 40, que fue el último que explicamos. Entonces, ¿de dónde sale el número 40? ¿Ok? Hablábamos del número 3. Entonces, también, son 3 etapas. O sea, todo el periodo de crecimiento se va a recuperar a través de esas 3 etapas. Sin embargo, como es la ley de las 3 etapas, si nosotros dividimos cada una de esas 3 etapas en 3, ¿qué nos va a dar? 3 más 3, 6 y más 3, 9. O sea, el número 10 es el número también de la perfección. Simboliza la perfección, la 4ª etapa. ¿De acuerdo? Entonces ahí aparece el número 10. Por eso el número 10 también es un número importantísimo, por eso fueron 10 mandamientos. Esto lo hemos explicado. Ahora, ya tenemos el fundamento de 4 posiciones. Tenemos 9 etapas para completar este periodo de 3. Entonces, el fundamento de 4 posiciones se tiene que perfeccionar en cada una de las etapas. ¿Ok? Si nosotros multiplicamos 10 por 4, que es el fundamento de 4 posiciones, ¿cuánto nos va a dar? 40. Por eso es que el número 40 es el número que Dios establece también para recuperar todo el lado de Dios, es decir, para separar de Satanás. Entonces, ese número se establece desde el punto de vista de Dios como un periodo de separación de Satanás. Por eso el diluvio dura 40 días, que significaba limpiar el pecado y colocar a la humanidad al lado de Dios, ¿verdad? Sí. Después, cuando Moisés tiene que recibir la ley, o sea, los 10 mandamientos, el ser humano tenía que demostrar que estaba separado de Satanás. Entonces, Moisés, representando a la humanidad, hace un ayuno de 40 días, como la figura central que está unida con Dios. Jesús hace un ayuno de 40 días. ¿Okay? Todos los periodos de 40 o múltiplos de 40 van a simbolizar la separación de Satanás. Entonces, ¿qué tiene que lograr en la figura central? ¿Verdad? Aquí está, los periodos de la entidad del tiempo centrado en el número de generaciones. Entonces, vamos a ver todos estos números. Verán la familia de Adán que no se logran completar y van a haber periodos que van a simbolizar las generaciones que van a tener que completarse, ¿verdad?,
para recuperar esos números que fueron perdidos. Ok. Ok, vamos a ver esa parte ahorita entonces. El periodo de la identidad de tiempo centrado en el número de generaciones. Dios escogió a Noé 10 generaciones, 1600 años después de Adán, y lo estableció como figura central para restaurar el fundamento de fe. Muy importante, porque fueron 10 generaciones Sí. para recuperar el número que se había perdido en la caída, ¿se acuerda? El número 10 era la perfección, ¿ok? Dice, cada posición del fundamento de 4 posiciones debe establecer el periodo de indemnización para restaurar el número 40. Por ello, todos estos periodos son el periodo de indemnización para restaurar el número 160. Y ya que esto debe ser establecido en cada una de las 10 generaciones como el número del retorno, o sea, el número 10 quedó como el número de regreso a Dios, ¿verdad? Retornar a Dios. Todos juntos forman el periodo de indemnización para restaurar el número 1600. O sea, muy fácil, ¿de acuerdo? Tenemos 4 posiciones y cada una, ¿verdad?, tiene que representar, o más bien que indemnizar, ¿verdad? Se tiene que indemnizar en esas 10 generaciones. Entonces, si nosotros multiplicamos el 4 por 4, entonces multiplicamos esas posiciones por 10, cada una por 10 nos va a dar 40. Entonces tenemos 4 40, ¿verdad? 40, 40, 40, 40. Cada una de las posiciones multiplicada por 10. Y si multiplicamos esas por 4, nos va a dar 160. Y si multiplicamos esas por las 10 generaciones que pasaron, ¿cuánto nos da? 1600 años. O sea, todo está bajo la lógica matemática de la restauración. Por eso fueron 1600 años. No fue casualidad, y por eso fueron 10 generaciones. Sí. O sea, Dios siempre va a utilizar el principio. Eso es lo más grandioso cuando uno comprende el principio divino, que Dios no actúa fuera del principio, ¿verdad? Por eso no es que Dios hace magia o que llamó a Noé porque se le antojó, ¿verdad? Incluso la Biblia dice que él estaba arrepentido de haber creado al ser humano en la tierra. Génesis 6:6, 6:3, 6:6. Y encontré a Noé, dice, que era justo en su generación. No, justo no, perfecto en su generación. ¿Por qué? Porque ya habían pasado 10 generaciones y Noé fue encontrado en la generación 10, que es el número de la perfección o el número del retorno. Okay. O sea, todo es simbólicamente, vamos a decir así, todo simbólicamente encaja. Por eso es que el principio divino no se puede entender solamente con creencias pasadas, ¿okay? O con dogmas. Tiene que tener el intelecto del ser humano desarrollado para poderlo comprender y después llevarlo a su corazón. ¿Ok? Okay. Estamos acá. Después de su providencia de la restauración centrada en la familia de Noé, después que su providencia de la restauración centrada en la familia de Noé fracasó, Dios escogió de nuevo a Abraham después de 400 años que abarcaron 10 generaciones y le estableció como figura central para su providencia de la restauración. Y por consiguiente, el periodo de Noé hasta Abraham fue el periodo de identidad de tiempo para restaurar por indemnización el periodo desde Adán hasta Noé, centrado en el número de generaciones. Ese periodo de 40 días de juicio fue invadido por Satanás debido a la falta de Cam. Dios se vio obligado a hacer que la figura central encargada de su providencia, la restauración, estableciese de nuevo el periodo de indemnización para restaurar esto. Ya que Dios había obrado para restaurar el periodo de indemnización para la restauración del número 160, en cada generación a partir de Adán durante 10 generaciones hasta Noé, también tuvo que establecer un periodo de indemnización para restaurar el número 40 del juicio en cada una de las 10 generaciones desde Noé hasta Abraham, lo cual constituyó un periodo idéntico al primero. Entonces vamos a verlo acá un poco. Dice entonces acá, ¿verdad? Tenemos que desde Adán a Noé, ¿cuánto habían pasado? 1600 años, que ya explicamos de dónde viene el 1600, ¿verdad? Que es un periodo, es un múltiplo del número 40 y explicamos toda la lógica de la restauración dentro del número 40. Entonces, por la falla de Cam, no se lleva a cabo exitosamente esa providencia y Dios tiene entonces que establecer un periodo de 400 años de Noé a Abraham. Ahora, ¿por qué se da ese periodo? Porque igual que pasaron 10 generaciones de Adán a Noé, ahora van a pasar 10 generaciones de Noé a Abraham. La falla de Cam lo que hace es que se pierde el periodo de 40 días de separación de Satanás que Dios había establecido.
Estos 40 días, este número 40 se va a recuperar en cada una de las 10 generaciones. ¿Ok? Como un periodo de indemnización para recuperar lo que se había perdido con Noé. Entonces, si nosotros multiplicamos 10 por 40, nos va a dar 400 años. ¿De acuerdo? Sí. Que va a recuperar o que está indemnizando los 1600 anteriores. O sea, siempre va a ser un múltiplo, ¿verdad? O una división del número 40. En este caso se hacen 400 porque lo que se había perdido, lo que está tratando de recuperar con Abraham es los 40 días de diluvio. Sí, pero igual pasaron 10 generaciones. Igual pasaron 10 generaciones. ¿Por qué tanta diferencia en la cantidad de años? Ok, porque, vamos a decirlo acá, Dios siempre va a tratar de recuperar, ¿verdad?, dentro del principio, con lo mínimo que se pueda. Ok, vamos a decirlo así. En el primer periodo de Adán a Noé son 1600 años, porque todo lo que está tratando Dios de recuperar son los números que se perdieron con Adán, ¿verdad? Sí. Ahora, ya vimos la lógica del fundamento de 4 posiciones, ¿verdad? Y cómo llegaron a esos 1600 años. Con Noé se establece exitosamente todos esos periodos en el fundamento de fe, porque él hace bien el arca. Sí. Entonces, hay un fundamento de fe debido al corazón de Noé. Y el que falla es su hijo, no es Noé. Ahora, Noé pierde los 40 días de separación de Satanás. Entonces, lo que Dios está utilizando es la lógica siguiente. Bueno, van a pasar 10 generaciones igual porque tienen que pasar 10 generaciones. ¿Qué fue lo que se perdieron? 40 días. Esos 40 días se tienen que recuperar en cada generación. O sea, el número 40 va a resumir ese periodo que tiene que recuperar en cada una de las posiciones. Entonces, se va a multiplicar 4 por 10, nos va a dar 40, ¿verdad? Igual. Y esas otra vez por 10, por las 10 generaciones, ahora nos va a dar 400. Okay. ¿Se entiende? Entonces, y además se dice por ahí, en la Biblia, ¿verdad?, que ya el ser humano vivía menos tiempo. O sea, vivía menos tiempo y de acuerdo a lo que vivía antes de Abraham, después de Abraham empieza a ir, de Noé, empieza a ir menos tiempo. Entonces, como que las generaciones se acortan. O sea, ya una generación va a durar menos tiempo que la que duraba anteriormente. Por eso es que el periodo también se hace más corto. Okay. Seguía yo, ¿verdad? Sí. Este periodo de 40 días de juicio fue invadido por Satanás debido a la falta de Can. Dios se vio obligado a hacer que la figura central encargada de su providencia, la restauración, estableciese de nuevo el periodo de indemnización para restaurar esto. Ya que Dios había obrado para restaurar el periodo de indemnización para la restauración del número 160 en cada generación a partir de Adán durante 10 generaciones hasta Noé, también tuvo que establecer un periodo de indemnización para restaurar el número 40 del juicio en cada una de las generaciones desde Noé hasta Abraham, lo cual constituyó un periodo idéntico al primero. Esto ya lo habíamos leído, pero no importa. Sin embargo, ya que no se podía establecer un periodo de indemnización para cada generación con solo 40 días, Dios hizo establecer a su pueblo el periodo de indemnización de 40 años por cada generación para indemnizar el fracaso de los 40 días de juicio mediante un periodo de 40 años de acuerdo con la ley de indemnización. Esto fue similar a la restauración por indemnización de los israelitas de su fracaso de los 40 días de exploración, que fue compensado con el periodo de los 40 años cerrando en el desierto. Ya que la providencia de Dios de hacer que el pueblo estableciese 40 años por cada generación duró 10 generaciones, fueron necesarios 400 años para el periodo total de indemnización. Aquí lo está explicando mejor. Pareciera aquí que lo que está diciendo más bien es que los 400 años, ¿verdad?, de Noé a Abraham, en realidad es una extensión para la recuperación de los 40 días del diluvio, ¿verdad? Ajá. Entonces, como ellos no tuvieron fe o no pudieron establecer el fundamento sustancial sobre los 40 días, ahora Dios va a establecer, usando el principio, ¿verdad?, o de acuerdo al principio, 40 años por cada generación que se perdió. Entonces ahí aparecen 40 por 10, aparecen los 400 años. ¿De acuerdo? Entonces, más bien es como una extensión de esos 40 días. Pero sobre el fundamento de la ofrenda que hace Noé, que es lo que, ¿verdad?, digamos, por eso es una cosa, aunque la providencia se extiende y se prolonga y hay más indemnización, como ya lo vimos, por el hecho de haber más ofrendas hacia Dios, también el mérito del corazón se expande, ¿ok? Sí. O sea, es más difícil, por un lado, porque hay más cuotas de indemnización que pagar, pero de alguna manera hay más méritos por las ofrendas que se han establecido de corazón. Entonces,
Abraham viene sobre el fundamento del corazón de Abel y sobre el fundamento del corazón de Noé. Sí. Entonces ahí... Estaba notando eso, que los periodos de tiempo sí se repiten, pero varían las ofrendas. Varían las ofrendas. Las ofrendas varían precisamente porque hay un fundamento de corazón mayor. Cuando nosotros hablamos, ¿verdad?, del trabajo de Dios o del fundamento de Dios en la tierra, ¿qué es lo que Dios está buscando en la tierra? En palabras simples, es la restauración del corazón del ser humano, de la naturaleza original del ser humano. ¿Ok? Con Noé no se logra. Bueno, con Adán y Eva no se logra, ya sabemos, porque más bien ellos encarnaron la naturaleza caída. Sí. Con Caín y Abel no se logra porque Caín más bien mató a Abel, o sea, encarnó a Satanás. Cierto. Con Noé no se logra por la falla de Can. Lo que Dios quiere con Noé y la familia Noé es restaurar la naturaleza original. Es que se puede encarnar la naturaleza de Dios en la tierra a través de la familia Noé. Pero por la falla de Can, de no unirse con el corazón de su padre, de no tener ese corazón de unidad con Dios a través de su padre, de respeto hacia su padre, o sea, todo lo que se había perdido en el origen, o sea, ¿qué está queriendo Dios recuperar? El corazón de hijo. Dios quiere el corazón de hijo. Entonces, Can tenía que amar a su padre, ¿verdad? Que había demostrado una gran fe al construir un arca, que le habían llamado hasta loco, ¿verdad? Quién sabe qué otros insultos recibió Noé. Pero por haberlo salvado del diluvio, Can tendría que haber tenido un corazón muy agradecido. Dios había trabajado todo para que Can pudiera sentir eso. Y aún así él más bien demuestra lo contrario, ¿verdad? Entonces no se puede encarnar. Pero por el corazón de Noé, ¿me entiende? Entonces Dios ve los méritos, el corazón de Abel, el corazón de Noé, y ahora sobre ese corazón llama a Abraham. ¿De acuerdo? Por eso puede escoger a Abraham, pero solo 400 años después que se han pagado 10 periodos de 40 años para poder indemnizar los 40 días del diluvio, de separación de Satanás. O sea, los 400 años de Noé a Abraham es para restaurar los 40 días que se perdieron. Entonces, a pesar de que las figuras que ha escogido Dios han fallado, sí han mejorado el corazón. Sí han mejorado el corazón de su hermano. ¿Es por eso que a veces las ofrendas son más fáciles o hay otro motivo? Es por eso que a veces las ofrendas son más fáciles, sí. Pero lo contrario también funciona, ¿verdad? Lastimosamente. Cuando el ser humano falla en corazón, la indemnización se hace más grande. ¿Se entiende? Cuando es triunfante en el corazón, la indemnización puede hacerse más corta o hacer una ofrenda más fácil. Pero cuando falla en corazón, la indemnización que viene de posteriores puede ser muy fuerte, muy larga, muy terrible. ¿Verdad? Y eso es algo, por lo menos, impresionante para mí, que es impresionante. El periodo providencial de restauración horizontal por indemnización llevada a cabo verticalmente. Con la providencia de la restauración centrada en la familia de Adán, Dios comenzó su providencia la restauración por primera vez. Naturalmente no había todavía condiciones verticales de indemnización, o sea, no había acumulación de deuda. ¿Okay? Caín y Abel podían restaurar también el periodo matemático de indemnización para restaurar el fundamento de fe durante el periodo en el que ofrecían los sacrificios simbólicos y sustanciales. O sea, vamos a ver que con Caín y Abel no hubo periodo matemático, porque era lo que duraran haciendo la ofrenda, no habían familias anteriores, por eso no había un periodo largo de indemnización. Pero en lo que había fallado Adán y Eva no tenía que ver con la acumulación de deuda. Sí, pero era centrado en un mismo periodo, porque eran sus hijos. O sea, Dios pudo utilizar a Caín y Abel por el principio de dividir la ofrenda en dos para separar el bien y el mal. Entonces, por eso fue que Caín y Abel simbolizan la división de Adán, ¿verdad? Abel en el lado del bien y Caín del lado del mal. Sí. Entonces, era su propia familia, eran los papás de Caín y Abel que habían fallado. Entonces, por eso no hay acumulación, una sola familia. Sí. La misma generación. La misma generación. Okay. Noé estaba en la posición de restaurar horizontalmente por indemnización esta condición de indemnización. ¿Ok? O sea, lo que ha pasado anteriormente en la familia de Adán. Por lo tanto, para cumplir el periodo matemático de indemnización, para restaurar el fundamento de fe, él tenía que establecer los siguientes periodos.
120 años como periodo de construcción del arca, los 40 días como el periodo del juicio del diluvio, el periodo de 21 días, 3 veces 3 días que estableció con el fin de soltar las palomas, de acuerdo a Génesis 7:4, Génesis 8:10, Génesis 8:12. Y el periodo de 40 días desde el momento en que varó el arca sobre el monte Ararat hasta que soltó las palomas, Génesis 8:8-12. Abraham fracasó también en la ofrenda simbólica y no pudo restaurar estos periodos por indemnización. Así pues, con el fin de restaurar estos periodos como un periodo horizontal de indemnización llevado a cabo verticalmente, Dios tuvo que establecer de nuevo un periodo de indemnización correspondiente a cada número, 12, 4, 21 y 40, extendiendo su cumplimiento en su voluntad a Isaac y Jacob. La providencia de la restauración centrada en Abraham consta de lo siguiente: 120 años desde que Abraham salió de Harán hasta que Jacob tomó de Saúl la primogenitura, los 40 años siguientes hasta que Jacob fue bendecido por Isaac con la primogenitura y después de nuevo por Dios en su camino a Harán, de acuerdo con Génesis 28, 10, 14. Los 21 años posteriores hasta que volvió a Canaán con sus mujeres, hijos y riquezas, después de haber completado su duro trabajo en Harán, y los 40 años desde la vuelta de Jacob a Canaán hasta su partida hacia Egipto para visitar a José, que había sido vencido por sus hermanos. Todos estos fueron los periodos horizontales de indemnización llevados a cabo verticalmente para restaurar el fundamento de fe. De este modo se decidió la duración del periodo de restauración horizontal por indemnización llevada a cabo verticalmente. Entonces, ¿tienes alguna pregunta? Sí, ¿verdad? Que ¿cómo es que Jacob después va a visitar a José para que los esclavicen? ¿Verdad? Sí, bueno, ya habíamos hablado sobre la familia de Abraham, ¿verdad? Que ante la falla de la ofrenda de Abraham, que estábamos hablando precisamente de la falla del corazón, o sea, no es la ofrenda que... Entonces se establece un periodo de 400 años de esclavitud de indemnización sobre esa falla del corazón de Abraham. Sí. O sea, a él no cuidar la ofrenda, la primera ofrenda que Dios le hace, que Dios le pide. Entonces se da un periodo de indemnización. Entonces, Dios, ¿verdad?, inspirando a la familia de Jacob, que es el nieto de Abraham, y los dirige hacia Egipto. O sea, era como Dios llevándolo para que ellos paguen el periodo de indemnización, pero es que no queda de otra ya. Por el principio divino así tiene que establecerse. Y en estos tiempos, ¿quién debería pagar las condiciones de indemnización? En los tiempos actuales. Sí. Digamos, ante una falla, la humanidad. Sí, pero digamos, ahora, ¿qué periodo de tiempo tendríamos que cursar o estamos cursando? Ok, el periodo de tiempo que se está cursando actualmente es una era posterior al Testamento completo. O sea, nosotros hemos visto el periodo del Viejo Testamento, el periodo del Nuevo Testamento, se conocen bíblicamente bien. Después el periodo del Testamento completo, que es el periodo de tiempo que estamos viviendo. Pero posterior a ese periodo, entonces se establecen condiciones de indemnización si hay alguna falla en la porción de responsabilidad humana. Si llega a haber una falla en la porción de responsabilidad humana, entonces los periodos que vienen de indemnización ya no son individuales, ya no son familiares, ya no son nacionales, son mundiales. O sea, el mundo entero cae en un periodo de indemnización. Y eso tiene que ver también con la globalización de la que se habla ahora, ¿verdad? Porque en el fondo lo que está desde el punto de vista de la providencia de Dios es la globalización de la providencia de Dios, o de la providencia de la restauración de Dios. Entonces, el mundo entero está siendo empujado. Y si el mundo entero no responde al llamado de Dios, entonces el mundo entero cae en periodos de indemnización. Ahora, exactamente en cuál periodo estamos, bueno, eso lo podemos explicar siempre, ¿verdad?, en la profundización del principio divino a través de guías internas. Pero entiendo su pregunta, es muy interesante. Bueno, porque esa misma pregunta me hago yo. O sea, ¿quién paga la indemnización ahorita? ¿Y cuál es la figura central actual? Sí. Entonces, estamos, vamos a decirlo así, en el periodo del fundamento cósmico para recibir al Mesías.
Entonces, ¿qué significa eso? Que ya no es el fundamento familiar para recibir al Mesías, ya no es el fundamento nacional para recibir al Mesías, ya no es el fundamento mundial para recibir al Mesías, ahora es todo el cosmos que tiene que recibir al Mesías. Y si hay una falla en ese periodo para recibir al Mesías, bueno, ¿quién va a pagar? La iniciación es el cosmos. O sea, incluimos todo ahí, ¿verdad? Sí, entonces, si ya es, como dice usted, a nivel cósmico, entonces, ¿cómo fue aceptado a nivel nacional o mundial? Ok, como le digo, sobre el fundamento de fe, el fundamento de sustancia, de corazón para recibir al Mesías, es decir, el hecho de que se haya eliminado la naturaleza caída tanto a nivel individual, centrado en Jesús, ¿de acuerdo? Y Jesús vino sobre un fundamento incluso familiar. Vimos el fundamento individual con Jacob, el fundamento familiar con Jacob, y después Jesús tiene que repetir las etapas. Vimos el fundamento nacional con Moisés, y Jesús tiene que repetir esa etapa. Entonces Jesús establece todos sus fundamentos hasta a nivel nacional, para que el Mesías pueda ser recibido a nivel mundial. ¿No tenía que ser establecido también físicamente o sustancialmente? Sí, claro que sí, tiene que ser establecido sustancialmente. Si no se establece sustancialmente, eso significa que hubo una falla en la providencia. Entonces, ¿cómo es que se pasó ya a nivel, por decirlo así, mundial o cósmico, si no fue nacionalmente aceptado sustancialmente? El Mesías no fue sustancialmente aceptado a nivel nacional. Bueno, eso lo vamos a saber al final de ese estudio. ¿Está bien? Ok. Ok, entonces vamos a ver. Sección 3. Sección 3. Ajá. Formación y duración de cada periodo en la obra providencial de la restauración. Antes de continuar, veamos lo que hemos visto aquí resumiendo en este gráfico. Okay, vimos entonces, habíamos dicho, de Adán a Noé pasaron 1600 años y de Noé a Abraham 400 años. ¿Qué fue lo que Noé quiso establecer? ¿Qué fue lo que Dios quiso establecer a través de Noé con el arca? Entonces, los 120 años, ¿verdad? La creación del arca estaba recuperando el número 12. ¿De acuerdo? Los 40 días de diluvio, el fundamento ¿verdad? De 4 posiciones multiplicado por 10, que ya vimos por qué, porque es el número de la perfección del retorno. Así. Y el número 21, que fueron los 3 periodos de 7 días, 7 días, 7 días que mandó, ¿verdad? Noé las palomas fuera del arca, una vez que ya terminó el diluvio, se recuperó el 21. Y los 40 días, cuando termina el diluvio y el arca, vamos, se estanca ahí, ¿verdad? O sea, parquea. Así, eso recupera también el número 40, o sea, el número de la perfección, completamente la restauración. ¿Ok? O sea, primero el número 4 y después el número 4 multiplicado por 10. Todo está recuperado del lado de Dios. Con el arca Noé se pierde por la falla de Abraham, la falla de Can. Ahora Dios llama a Abraham. Abraham entonces, si hace su ofrenda exitosamente, recupera todos esos números que se habían perdido con Noé. ¿De acuerdo? Todos los periodos de tiempo. Pero Abraham falla en la primera ofrenda. Entonces tienen que pasar, se prolonga la providencia de la restauración. ¿De acuerdo? Tiene que pasar un periodo de 120 años para recuperar estos 120, desde que Abraham es llamado hasta que él da la bendición, ¿verdad?, a Jacob. ¿De acuerdo? Ahora tienen que pasar otros periodos de 40 años, desde que Abraham es llamado hasta que Jacob compra la primogenitura, Después pasa un periodo de 40 años, desde que Jacob compra la primogenitura hasta que él huye, ¿verdad?, a la tierra de su tío Labán, ¿verdad? O sea, él recibe la bendición y tiene que huir. Jacob pasa 21 años en la tierra de Harán, ¿de acuerdo? Los 3 periodos de 7 años, y después otro periodo de 40 años, desde que él regresa y él se encuentra con su hermano, hasta que entra a Egipto, ¿verdad? Siguiendo a su hijo José, y ahí empieza el siguiente periodo de 400 años. O sea, esos periodos de tiempo dentro de la familia de Jacob, ¿verdad? De Abraham, Isaac y Jacob, está recuperando la falla que Abraham tuvo su primera ofrenda. O sea, lo que iba a ser realizado, una ofrenda pequeñita, ahora se extiende un gran periodo de tiempo. Más los 400 años que quedan ahí endeudados, ¿ok? La formación y duración de cada periodo en la era providencial de la restauración. La era providencial de la restauración es la era para restaurar por indemnización como la
como la identidad de tiempo en imagen. La era providencial para el fundamento de la restauración, que es la era de la identidad de tiempo simbólica. Estudiemos ahora la formación de cada periodo. El periodo de 400 años de esclavitud en Egipto. Ok, entonces, la era antes, digamos, de que empiece la esclavitud en Egipto, el pueblo de Israel, en realidad lo que se está estableciendo ahí es como un fundamento, que no se logró, vamos a decir así, ¿verdad? En palabras simples, no se logró una restauración ahí, fue simplemente un fundamento. O sea, el objetivo y propósito de Dios era lograr restaurar, ¿ok? Todo el periodo a nivel simbólico. Si se hubiera logrado, pues el Mesías se hubiera podido recibir. O sea, Dios quería lograr el éxito simbólico, imagen y sustancial en esos periodos. Como no se logra, porque Caín mata a Abel, porque falla Can, ¿verdad? Y Abraham falla en la ofrenda. Entonces ahora Dios lo tiene que establecer como un éxito a nivel simbólico nada más. ¿Se entiende? Entonces por eso se llama la era providencial para el fundamento de la restauración. Recién cuando ellos entran a Egipto, ¿verdad? Y empiezan los 400 años de esclavitud, inicia entonces ahora sí la era providencial de la restauración. Ni modo, ¿verdad? Sí. Por todas las fallas anteriores ahora se tiene que aclarar que sí hubo un éxito, pero hubo un éxito solo a nivel simbólico. Se quedó. Y tiene que establecerse un periodo de inicio para ahora sí empezar la era providencial de la restauración. ¿Ok? Eso nos dice mucho también para la era actual. Entonces veámoslo acá. Se dice la formación y duración de cada periodo de la era providencial de la restauración. Entonces va a iniciar, pero bueno, aquí está la era del fundamento de la restauración, que ya fue el que vimos. Sí. De Adán hasta que Jacob entra, ¿verdad?, a Egipto. Y la era de la restauración va a iniciar entonces con los 400 años del pueblo de Israel esclavo en Egipto. ¿Ok? Entonces vamos a ver todas las características que va a pasar desde Abraham, ¿verdad?, hasta que se completen esos 3 periodos de la era de la restauración. ¿Ok? Que van a restaurar, ¿verdad?, las fallas que se dieron acá. Y van a heredar los méritos que se dieron acá. O sea, el mérito del fundamento del corazón se hereda para esta era, pero también las fallas. Aquí se tiene que restaurar todo lo que no se dio acá. ¿Ok? Perfecto. Sí. Entonces estábamos en el periodo de 400 años de esclavitud en Egipto, o sea, el primer periodo de la era de la providencia, la restauración. Este fue el periodo para la restauración por indemnización como la identidad del tiempo en imagen de los 600 años desde Adán a Noé del periodo de la entidad del tiempo simbólico. Ok, en la lectura al principio yo no voy a estar leyendo constantemente esto, ¿verdad? Este periodo es, ¿verdad?, una era de restauración por indemnización como la identidad del tiempo en imagen del periodo anterior que era la entidad del tiempo simbólico. ¿Qué significa eso? ¿Verdad? Significa esos 400 años es una era del tiempo en imagen, Sí. ¿ok?, que va a restaurar un periodo anterior que es simbólico. ¿Ok? Ya habíamos analizado que la era del Antiguo Testamento es, hasta llegar al Nuevo Testamento, ¿era qué? El periodo de imagen, ¿verdad? El Antiguo Testamento, todo era periodo simbólico. Entonces vamos a estar de aquí para allá hablando de qué, de símbolos, de imágenes. Después vamos a hablar del periodo sustancial, pero siempre es para recuperar uno anterior, en el cual, ¿verdad?, como dije, hubo fallas y hubo méritos. Y igual, por ejemplo, si es simbólico, igual lo restaura de manera simbólica o tiene que hacer algo más. A ver, no entendí esa pregunta. Cuando se restaura algo a nivel simbólico, Tiene que seguir al siguiente nivel, que es en imagen. perdón. Cuando fracasa algo a nivel simbólico, para restaurarlo, Lo simbólico. Es igual a nivel simbólico. Tiene que repetirse el nivel simbólico. Vamos a decirlo así. Ok, ¿se acuerda que estábamos explicando? Porque eso es muy importante que se comprenda. Porque muchas veces nosotros hablamos de la identidad simbólica, de la identidad de imagen, de la identidad sustancial y no, como que no lo conjugamos bien, ¿verdad? O como no tenemos la representación de eso que estamos diciendo. Entonces no lo logramos comprender. Vamos a decirlo así.
el niño va de 5 a 6 años al preescolar, ¿ok? Sí. A los 5 años el niño tiene que lograr ciertas actividades o ciertas tareas al final del año para que lo puedan aprobar ir ¿verdad? Al preescolar a los 6 años. ¿De acuerdo? Sí. A los 6 años el niño tiene que lograr ciertas tareas, ¿verdad? Y tener ciertos logros para que vaya a primer año escolar. Sí. ¿Ok? Digamos que ya el niño cursó del preescolar de 5 a 6 años y dejó algunas tareas sin resolver. ¿Ok? No lograba hacer motora, vamos a decir, motora fina, o sea, hacía budoquitos, pero le quedaban muy mal formados y a la hora de rellenar un dibujito, ¿verdad? También no lograba y bueno, aquella cosa, ¿verdad? Sí. Llega a los 6 años al cursar el preescolar, digamos que es lo que llamamos el kinder, o ¿verdad? O, todavía en algunos lugares se llama así, y el niño no logra recortar, ¿verdad? O sea, se corta mal el papel y hace, sí. No lo logra. Entonces va al primer año escolar sin esos logros y va a tener dificultades también para escribir. ¿Ok? Sí. Entonces, ¿qué hace la maestra? La maestra le dice a los papás, pónganlo a recortar, pónganlo a hacer budoquitos, ¿verdad? En el tiempo libre. Sí. Le da ciertas tareas para que él pueda corregir eso que no ha logrado. Eso mismo pasa en la providencia. ¿Ok? Si se llegó a la etapa escolar y no se han logrado las etapas anteriores, pues en esa etapa se tiene que lograr igual. ¿Ok? Entonces vamos a ver también que las ofrendas siempre van a ser necesarias en el nivel simbólico, siempre va a haber algo simbólico para recuperar la etapa anterior que no se logró. ¿Ok? Pero sí se van a repetir las cosas que no se lograron en la etapa anterior. Por eso es que la providencia se hace cada vez más pesada, porque va a cargar con lo anterior, ¿verdad? ¿Qué pasa lo que no se logró a nivel simbólico, a nivel de imagen? En la era sustancial se va a cargar con eso. Entonces las personas que están a cargo de la providencia van a sentir un peso mayor, ¿verdad? Aunque tengan un fundamento más grande de corazón, y por eso pueden recibir más inspiración de Dios, más palabra de Dios, ¿verdad? Incluso más fuerza de Dios, también va a pasar por todo el peso de aquello que no se ha logrado. ¿Se comprende? Como el niño que va a tener dificultades para escribir, se le va a complicar montones y tal vez vaya a tener que ir hasta un psicólogo, a un psicopedagogo que le ayude, ¿verdad? Bueno, así también Dios los va a proveer, ¿verdad? Dios va a proveer todo lo que se necesita, pero sí, las personas van a sentir probablemente más peso. ¿Okay? Se hace más difícil. Okay. El periodo de 400 años de los jueces. Sigue lo rosado. Hubo un periodo de 400 años aproximadamente desde la vuelta de los israelitas de Egipto a Canaán hasta el tiempo en que fue ungido el rey Saúl. A este periodo lo llamamos el periodo de los jueces. Ok, entonces lo tenemos acá. Verán, entonces desde Moisés hasta que llega Saúl está el periodo de los jueces. El periodo de los jueces va a restaurar, ¿verdad?, el anterior, porque nosotros vimos ya en la providencia de la restauración que a pesar de que el pueblo de Israel entra a Canaán, ellos después pierden la fe otra vez y abandonan la providencia de Dios, adorando ídolos y ese montón de cosas. Entonces acá tiene que haber otro periodo que pueda restaurar el que se perdió anteriormente. ¿Qué quiere decir con esto? Que los 40 días de diluvio, de separación de Satanás, todavía no se han recuperado en ese periodo de tiempo. ¿Verdad? Ellos volvieron a fallar, entonces se tiene que establecer, y este periodo se va a llamar periodo de los jueces. ¿Okay? Pero debido a la falta de fe de los israelitas que volvieron a Canaán, centrados en Josué en lugar de Moisés, este fundamento fue de nuevo invadido por Satanás. A causa de esto, los israelitas tenían que separarse de nuevo de Satanás para poder restaurar por indemnización el fundamento de los 400 años de esclavitud en Egipto, que fue invadido por Satanás. El periodo establecido de nuevo por esta razón fue el periodo de 400 años de los jueces, desde la vuelta de los israelitas a Canaán hasta el tiempo de la unción del rey Saúl. Este periodo pudo restaurar por indemnización como la identidad del tiempo en imagen,
El periodo de 400 años desde Noé hasta Abraham. El periodo de 120 años del Reino Unido. Abraham, que comenzó este curso providencial, estaba en la posición de Adán, mientras que Moisés estaba en la posición de Noé y el rey Saúl en la posición de Abraham. Abraham tenía que establecer primeramente el fundamento a nivel familiar y sobre este tenía que establecer el fundamento nacional para recibir al Mesías. Así como Dios tuvo que realizar por todos los medios el fundamento a nivel familiar para recibir al Mesías en tiempos de Abraham, porque era su tercer intento, ahora él tenía que realizar por todos los medios su providencia para establecer el fundamento nacional del Mesías en el tiempo del rey Saúl, porque este era también su tercer intento. Entonces aquí aparece otra vez, ¿verdad? El principio divino, ¿verdad? Dios tomando el principio divino, ¿verdad? El fundamento para poder extender la providencia. ¿Qué quiere decir aquí? Esto es muy, muy importante entenderlo. Dice, Abraham empieza el curso providencial, ¿verdad? Entonces él pasa a representar a Adán. Sí, eso le iba a preguntar, que por qué como que ¿Por qué lo comienza? Papeles. Ok, Adán era el primero, Noé el segundo, Abraham el tercero. ¿De acuerdo? Sí. Como Abraham es el tercero, entonces Abraham también va a representar a Adán. O sea, ¿qué quiere decir? Sí o sí, centrado en Abraham, se tiene que completar todo el proceso de recreación. Recuerde que centrado en Adán se tenía que completar todo el proceso de creación. Sí. ¿De acuerdo? Ahora, como Abraham es el tercer intento, o sea, basado en el principio divino, Abraham también representa a Adán, porque centrado en él se tiene que completar todo. O sea, esa es la condición que lo hace representar a Adán. ¿Ok? Entonces, Abraham entonces va a representar ahora el primero. ¿Ok? Después entonces Dios va a llamar a ¿quién? A Moisés. Moisés va a representar a ¿quién? Al segundo. ¿El segundo quién era? Noé. ¿Ok? Noé. Y como tercera figura, Dios va a llamar a Saúl. Y Saúl, como es el 3, ¿en la posición de quién queda? De Abraham. Entonces, centrado en Saúl, se tiene que realizar toda la providencia. Entonces, así como Dios utilizó el principio para prolongar la providencia centrada en Abraham por ser el número 3, ese mismo principio puede ser utilizado con Saúl en caso de que Saúl falle. ¿Ok? Sí. Entonces, se comprende bien esto, ¿verdad? Eso es fascinante. Bueno, o sea, a mí me fascina entender todo esto. Me fascina, ¿verdad? Entonces dice acá, tiene que también que establecerse, ¿verdad? Sí o sí. El rey Saúl, que restauró por indemnización la posición de Abraham a nivel nacional, trató también de restaurar horizontalmente por indemnización, construyendo y centrándose en el templo los periodos de 120 años de la vida de Moisés. ¿Verdad? Dice ahí, consistió en 3 periodos de 40 años, 40 días, periodos de ayuno, 21 días, periodo de la primera restauración nacional de Canaán, y 40 años, periodos en el desierto. Si vemos, ¿verdad? Eso está repitiendo la misma historia de Abraham, ¿verdad? De toda la familia de Abraham, que eran los periodos matemáticos de indemnización para restaurar el fundamento de fe en el tiempo de Moisés. Sin embargo, el rey Saúl cayó también en la infidelidad, fracasando así en cumplir esta voluntad. Eso lo leemos en 1 Samuel 15, 11, 23, ¿verdad? Que se narra la historia cuando él se opone a la voluntad de Dios. Con el fin de restaurar estos periodos como periodos horizontales de indemnización llevados a cabo verticalmente, como en el tiempo de Abraham, Dios estableció los 120 años del periodo del Reino Unido. O sea, el periodo de 400 años de los reinos divididos del norte y sur, o sea, 120 años del periodo del Reino Unido, 400 años del reino dividido norte y sur, y el periodo de 210 años de cautiverio y regreso de los israelitas, y finalmente el periodo de 400 años de preparación para la llegada del Mesías. Okay. O sea, eso está representando todos esos periodos que también fueron prolongados de Abraham a Jacob, ¿verdad? Sí. Me queda la duda, ¿por qué después de Adán y Moisés y Noé, Moisés quedó otra vez en la posición de Abraham? Por decirlo así, como que se devolvió. Ok, porque recuerde que Moisés, centrado en Moisés, está restaurando la falla de Abraham. ¿Entiendes? Entonces, por ser descendiente de Abraham, Moisés queda en esa posición también. O sea, él tiene que establecer el fundamento de fe para restaurar por indemnización, o sea, es la restauración horizontal de indemnización
de la condición vertical que había dejado sin cancelarse, digamos, debido a la falla de Abraham. Entonces, Por eso es que él lo representa también. entonces quiere decir que no se restauró completamente con Isaac y Jacob, no se restauró la falla de Abraham. Ok, eso tiene que ver con la pregunta anterior que me hiciste, ¿de acuerdo? Recordemos que sí se restauró, pero a nivel familiar. Si el Mesías hubiera nacido a nivel familiar, ¿verdad? Porque ya estaban todas las condiciones dadas, entonces no se hubiera tenido que repetir el fundamento de fe y fundamento de sustancia con Moisés. La cosa es que como Abraham había fallado a nivel familiar, entonces habían 400 años de esclavitud. ¿De acuerdo? Había una cuota de indemnización que todavía no se había cancelado. Entonces Dios tuvo que esperar a que se cancelara esa cuota de indemnización para que el Mesías pudiera venir. ¿De acuerdo? Pero recuerde que cuando se corta un periodo de tiempo de restauración y Dios tiene que establecer otro periodo de tiempo, se tiene que escoger una nueva figura central. ¿Y cuál es el requisito que tiene que cumplir la figura central en primer lugar? Otra vez, fundamento de fe y fundamento de sustancia. ¿Se entiende? Entonces, esa repetición es lo que complica la providencia. Entonces, aunque Isaac y Jacob hayan Tenido éxito. sí, éxito por los 400 años, entonces Moisés se vuelve a colocar igual en la En la posición misma de Abraham. posición, exactamente. O sea, él tiene que restaurar como figura central todas las fallas de las figuras centrales anteriores. Y una de esas figuras centrales fue Abraham. ¿Se entiende? Entonces él tiene que repetir otra vez fundamento de fe, fundamento de sustancia. Y si, vamos a decirlo así, y si a la primera no se restaura el fundamento de fe centrado en Moisés, otra vez se prolonga la providencia. ¿Se entiende? Sí. Entonces cuando viene el rey Saúl también viene representando a Moisés. Porque recuerde que la figura central tiene que restaurar todo lo que anteriormente no se ha logrado. Entonces ahora sí, el rey Saúl, los 40 años, ¿verdad?, de Saúl van a representar los 40 años de Moisés en el palacio. Los 40 años de David van a representar los 40 años de Moisés en el desierto. Y los 40 años de Salomón también van a representar los 40 años de Moisés, ¿verdad?, el último periodo de 40 años en el desierto otra vez. Entonces, todo es para restaurar, ¿verdad?, lo que no se había dado anteriormente. Se comprende, la figura central siempre va a representar todas las figuras centrales anteriores. Por eso tiene que volver a repetir fundamento de fe, fundamento de sustancia. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer una pausa y seguimos explicando esto que para mí es realmente impresionante a la hora de entender la voluntad de Dios y el proceso de salvación humana. ¿Y dónde estamos nosotros, ¿verdad?